Buenos días, vamos a empezar a repasar los temas para nuestro examen parcial 2. Acá tenemos los hipoglicemiantes que van a entrar en nuestro examen. Primero tenemos a los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa. Esta clase de hipoglicemiantes son fármacos con poca potencia antidiabética, pero muchas veces asociada a otros fármacos hipoglicemiantes. Ese pequeño control de glucosa que ofrece puede ser suficiente para ayudarle al paciente a llegar a su meta glicémica. Vamos a recordar que en los túbulos renales tenemos, células a través del cual existe un pequeño canal por donde se puede reabsorber sodio y glucosa para que no se pierda todo eso en orina. Y lo que hace mi inhibidor del cotransporte sodio-glucosa es bloquear ese canal. El principal medicamento de la clase es la dapagliflozina. No es el único, pero es el más utilizado. Entonces la dapagliflozina, como pueden ver ese X en vermello, va a bloquear ese canal de cotransporte y ya no se va a poder reabsorber ni glucosa ni sodio de la orina. Y el paciente empieza a perder sodio y empieza a perder glucosa en orina. Entonces, como ya no reabsorbe glucosa, de a poquito va disminuyendo también el valor de glicemia en el paciente. Este tipo de medicamento en monoterapia, o sea, usando solito, muchas veces no es suficiente para controlar una diabetes, pero sí cuando yo tengo una prediabetes yo puedo usar. Como es valor menor de glicemia, muchas veces esta poca potencia hipoglicemiante suele ser eficaz, ¿sí? Pero cuando yo ya tengo un paciente diabético y voy a usar la dapagliflozina, es mejor usar en asociación con otra clase de hipoglicemiante. Este tipo de medicamento va a causar, por lo tanto, en el paciente una natriuresis, una pérdida de sodio en orina y una glucosuria. Esa natriuresis y esa glucosuria son los encargados de producir los efectos adversos que vamos a mencionar más adelante de la dapagliflozina. No son fármacos que van a estimular la producción pancreática de insulina, tampoco son medicamentos que van a actuar sobre la resistencia periférica a la insulina. Actúan de forma totalmente diferente a nivel de los túbulos renales. Nosotros tenemos presentaciones orales de la dapagliflozina. Ella viene en comprimidos de 10 miligramos y se administra una sola vez por día, ¿sí? Cuando nosotros usamos una dapagliflozina, ¿qué tipo de efectos adversos podemos tener? Como promueve la pérdida de sodio, junto con el sodio también se excreta agua. Eso puede causar un poco de deshidratación en el paciente, alteración electrolítica y más adelante una hipotensión arterial. ¿Está? También nosotros vimos que esta clase de fármaco aumenta la excreción de glucosa en orina y esta glucosuria fomenta un ambiente muy propicio para que nosotros tengamos un crecimiento de gérmenes. Entonces es común empezar a tener infecciones micóticas a repetición, como es el caso de las candidiasis. Este tipo de fármaco es beneficioso en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como le hace perder sodio con agua, le hace perder volumen plasmático al paciente. Entonces eso ayuda a evitar esa congestión que el paciente con insuficiencia cardíaca suele tener. El corazón, que tiene poca fuerza para bombear, trabaja mejor cuando tiene un menor volumen de plasma para estar manejando. Entonces actualmente las gliflocinas, teniendo en cuenta por un lado su poca eficacia, su poca potencia antidiabética, y colocando en el otro lado de la balanza la alta frecuencia de efectos adversos. No estamos diciendo de efectos adversos graves, ¿verdad? No son muy graves los efectos adversos, pero aparecen bastante en mucha cantidad de pacientes tratados. Entonces, por un lado tengo la poca potencia antidiabética. Por el otro lado, yo tengo la alta frecuencia de efectos adversos. Por culpa de estos dos motivos, no son fármacos ni de primera ni de segunda elección. Son considerados antidiabéticos de tercera línea. Se puede usar en monoterapia, no hay problema, solo que monoterapia resulta más eficaz cuando usamos en un prediabético.
Si quiero usar en un diabético, tratar de que sea asociado con otro tipo de medicamento antidiabético para que realmente se pueda tener el control glicémico. La otra clase de hipoglicemiantes son los inhibidores de la alfa-glucosidasa o alfa-glicosilasa, igual se puede decir así. La enzima alfa-glucosidasa es la enzima encargada de la digestión de carbohidratos. Una vez que nosotros ingerimos una fuente de hidratos de carbono, esta enzima va a romper esos hidratos de carbono en partículas más pequeñas para que se pueda digerir de forma fácil. Entonces lo que hace mi medicamento acarboso miglitol es inhibir esa alfa-glucosidasa. Entonces la enzima, como está inhibida, ya no puede hacer su trabajo. No se consigue romper ese hidrato de carbono en partículas más pequeñas, por lo tanto la digestión de ese carbohidrato queda más lenta, ¿sí? Entonces, como se digiere de forma más lenta, yo tengo un valor de glucosa en sangre que va pasando de manera más despaciosa también. Y eso ayuda a evitar esos picos de glicemia que el paciente pueda tener después de cada reflexión. Me ayuda a evitar los picos de glicemia postprandial. Por eso es una buena elección para nosotros agregar, ¿verdad?, al tratamiento de nuestro paciente diabético si de repente vemos que en su hemoglucotest de control posterior a cada reflexión me hace un pico. Esto me puede ayudar a controlar eso. Tanto la carbosa como el miglitol son fármacos que tengo en presentación oral. Hay de 25, de 50, de 100 miligramos y se administra 3 veces al día, un poquitito antes de la reflexión. Como es un fármaco que afecta directamente la digestión, ¿verdad?, de los hidratos de carbono, son medicamentos que pueden causar fácilmente sensación de dispepsia, ¿verdad?, sensación de indigestión, flatulencias, el paciente se puede quejar de muchos gases, eso puede generar un poco de cólico, puede tener dolorcito, puede tener diarrea, náuseas, ¿sí? Las flatulencias son muy frecuentes. Entonces, para que el organismo del paciente tolere mejor, generalmente se empieza con 25 miligramos 2 veces por día y después aumentamos a 3 veces por día. Entender que esto es igual que la clase anterior, no tiene alta potencia hipoglicemiante. En monoterapia, una acarbosa y miglitol para un paciente ya diabético no suele ser suficiente, ¿sí? Ahora, si yo voy a tratar una prediabetes, ahí sí, en monoterapia, él me puede ayudar. Pero cuando yo ya tengo diabetes, no usar solamente esta clase de medicamento porque no es suficiente ahora. Sí puedo usar en asociación con otros antidiabéticos porque ahí sí me puede ayudar a controlar esos picos de glicemia y eso obviamente me auxilia a tener una hemoglobina glicada más controlada y consecuentemente disminuir el riesgo cardiovascular en ese paciente, ¿verdad? Disminuir el riesgo de complicaciones crónicas. Tratar de evitar en pacientes que sean alérgicos a la clase. Recordar que no es una buena elección para nuestro paciente que tiene colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ¿verdad?, las enfermedades inflamatorias intestinales, porque esos pacientes ya sufren de diarrea, indigestión, náuseas, cólicos, flatulencia y esto va a exacerbar mucho más esos síntomas. Y si de repente tengo un paciente con una tasa de filtrado ya muy reducida, tratar de reajustar la dosis para no potencializar mucho su efecto adverso. Después tenemos los incretinamiméticos que también se le conoce como análogos de la GLP-1 o análogos de la incretina, de la hormona incretina. Aquí hay muchísimas clases de fármacos: liraglutida, exenatida, semaglutida, dulaglutida, lisisenatida. Son fármacos que van a agonizar, van a hacer el mismo papel de la hormona incretina, del GLP-1 en nuestro organismo. Son fármacos que se van a unir a su receptor, van a estimular ese receptor y van a producir el mismo efecto. Entonces, ¿cuál era el efecto que causaba la hormona incretina en nuestro organismo? Primero, potencializa la secreción de insulina a nivel pancreático, disminuye la producción de glucagón, produce un efecto anorexígeno a nivel central, promueve la utilización de lípidos como fuente de energía. Consecuentemente, por eso es un medicamento que nos ayuda a disminuir el valor de lípidos,
es un medicamento que ayuda a mantener la presión arterial controlada, es un tipo de medicamento que auxilia bastante al paciente a perder peso, ¿sí? Entonces, análogos de la GLP-1 son una clase de medicamentos antidiabéticos que no solamente nos ayuda a controlar la glicemia, también nos ayuda a controlar el peso y a disminuir el riesgo cardiovascular que tienen esos pacientes. ¿En qué tipo de pacientes vamos a indicar? Paciente con diabetes tipo 2 que tenga un riesgo cardiovascular asociado, que sea hipertenso, obeso, dislipidémico o tenga otro factor. Pacientes que no son diabéticos pero que son obesos y tengan otro factor de riesgo cardiovascular asociado, porque le va a disminuir el riesgo y le va a auxiliar a perder peso. Asociado con otro hipoglicemiante para mejorar el control de la glicemia y mejorar el control del peso, ¿sí? Hay que tratar nomás de evitar usar asociado con los insulinosecretores, nuestros secretagogos como glimepirida y compañía, porque va a potencializar más todavía el riesgo de hipoglicemia. Entonces, si voy a asociar, tratar de asociar con un fármaco que trabaje a nivel de tejido periférico, ¿sí? De los insulinos sensibilizadores. Son medicamentos espectaculares como hipoglicemiantes. Ayudan demasiado a perder peso, sobre todo la semaglutida es la que más peso le hace perder al paciente. Pero por más que sea muy efectivo, no tiene que ser ya un medicamento de primera elección, dejar para el caso que amerite, porque tiene algunos efectos adversos importantes. Primero, mucha náusea, mucho vómito, mucha diarrea. Segundo, puede causar plaquetopenia, entonces aumenta el riesgo de sangrado en el paciente. Tratar de evitar en nuestro paciente que ya tiene algún trastorno de la coagulación. Tercero, es un tipo de paciente que puede causar carcinoma tiroideo, entonces tratar de evitar en mi paciente que tenga alteración ya de la hormona tiroidea o incluso que tengan antecedentes familiares de primer grado de carcinoma tiroideo. Y en cuarto lugar tenemos algunos casos de reportes de pancreatitis por la sobrecarga que le hace al páncreas. Entonces, si de repente mi paciente está usando un análogo de la GLP-1, empieza a tener fiebre, mucho vómito y un dolor abdominal en barra, hay que evaluar si no me está haciendo una pancreatitis y obviamente suspender. Por más que la mayoría de estos vengan en presentación de jeringa precargada para administrarse de forma subcutánea, recordar que no son insulinas, entonces no puede reemplazar a una insulina. Yo no puedo usar para el tratamiento de una diabetes tipo 1, no puedo usar para el tratamiento de una diabetes mellitus gestacional, ni para corregir complicaciones. No corrijo crisis de hiperglicemia, cetoacidosis diabética y mucho menos el estado hiperosmolar no cetósico. La exenatida es un tipo de análogo de la GLP-1, tengo en dos presentaciones. Dieta, que es de aplicación diaria, y Vidureon, que es de aplicación única semanal. Son subcutáneos. La liraglutida tengo en dos presentaciones comerciales, la Saxenda y la Victoza. Ambos también son de presentación subcutánea, ¿sí? Se administra de forma semanal y se puede ir aumentando la dosis de acuerdo a la necesidad del paciente. Semaglutida es el análogo de la GLP-1 que ya trae en presentación oral. Tengo el Ozempic, tengo el Wegovy, que son las marcas comerciales disponibles hasta el momento. Son de aplicación semanal, también de forma subcutánea. Y el Rybelsus es la semaglutida vía oral que tenemos para tratamiento de los pacientes. Son de administración diaria, ¿sí? Y tengo en tres presentaciones de 3, 7 y 14 miligramos. Es bastante caro todavía, por lo que muchas veces el paciente no puede acceder. Semaglutida es el único análogo de la GLP-1 que actualmente viene disponible en presentación oral. El resto todos vienen en presentación subcutánea. Dulaglutida es el otro, ¿verdad? Análogo de la GLP-1 que también es de aplicación semanal, ¿verdad? Y nosotros no tenemos disponible en nuestro país. Aquí no existe, se puede mandar a importar, pero Paraguay no fabrica. Se puede reajustar también las dosis de acuerdo a la tolerancia del paciente, pero también es como las anteriores, como la mayoría de las anteriores, se aplica una sola vez por semana, ¿sí? Lisisenatida es otra clase de análogo de la GLP-1
también es de aplicación subcutánea, solo que esto se aplica de forma diaria, todos los días. Es un poco más económico que la anterior, pero es menos cómoda para el paciente porque es de aplicación diaria. Y ahí tenemos los inhibidores de la DPP4, ¿verdad? Sitagliptina, gliptina, sasagliptina, linagliptina, vidagliptina. Son medicamentos que van a inhibir la dipeptilpeptidasa 4. Recordar que la dipeptilpeptidasa 4 es aquella enzima que inhibe a la hormona incretina para que el efecto de ella dure poco tiempo. Entonces mi fármaco, al inhibir esa DPP4, permite que la hormona incretina que ya tenemos siendo secretada de forma fisiológica esté actuando por más tiempo y consecuentemente yo tenga mayor tiempo del efecto incretina. Ahí tienen las presentaciones, yo les marqué en negrita las que más utilizamos y las que están en vermelha son las nuevas, ¿sí? Todos son de toma única diaria. Es una excelente alternativa para asociar a los otros hipolicemiantes porque al igual de los análogos, son medicamentos que me ayudan a controlar glicemia, peso y disminuir el riesgo cardiovascular. Solo que es un poco menos potente que semaglutida y compañía. Entonces también yo tengo menos intensidad de efectos adversos. Entonces cuando yo suelo necesitar asociar a la metformina otro medicamento para seguir ayudándome a controlar glicemia y ayudarme a continuar perdiendo peso, este suele ser el fármaco que en primer lugar queremos asociar. Las indicaciones de uso son similares a la clase anterior. Uso en diabetes tipo 2, puedo usar en monoterapia si de repente el paciente no tolera la metformina o tiene alguna contraindicación, o puedo usar asociado con otro hipoglicemiante para mejorar el control de la glicemia, peso y disminución del riesgo cardiovascular. No es mejor que la metformina porque no tiene el efecto fibrinolítico y todo el mecanismo de acción complejo que demuestra tener la metformina, ¿sí? También esto se puede usar en pacientes no diabéticos, pero que son obesos con riesgo cardiovascular asociado, ¿sí? También se puede usar en un paciente prediabético con obesidad y riesgo cardiovascular asociado. Los efectos adversos son similares a la clase anterior, pero con menor intensidad. Tengo las náuseas, puedo tener los vómitos, puedo tener las diarreas. Es común que en las primeras semanas de tratamiento produzca un cuadro pseudogripal en el paciente, congestión nasal, coriza, estornudo, tos seca irritativa, un cuadro de nasofaringitis. Puedo tener alergias al medicamento, entonces en ese caso puedo cambiar por un análogo, ¿verdad? Que tiene un mecanismo de acción bastante similar. También se han reportado algunos casos de pancreatitis y puedo tener la plaquetopenia. Aquestado del carcinoma tiroideo sí se ha reportado, pero en mucho menor cantidad que con lo que se vio con los análogos de la GLP-1. Y ahí nosotros estuvimos mencionando sobre la Afrezza, que es una insulina inhalada, una insulina humana de acción rápida, pero sin agujas, ¿verdad? Ella viene en cartuchos de colores diferentes. Cada color es para representar la cuantía de unidades que trae dentro. Esto se puede combinar para que el paciente utilice las unidades que necesita. Pero como tengo un valor de unidad fija, muchas veces no llego a la cantidad ideal de que mi paciente tiene que utilizar de insulina. Como es inhalado, ¿verdad? Es de efecto bastante rápido. Como es una insulina, yo puedo usar en un paciente con diabetes tipo 1, pero todavía no es seguro utilizar para las correcciones de complicaciones hiperglicémicas como cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Al ser un fármaco inhalado, es un medicamento que puede causar tos, congestión nasal, crisis de broncoespasmo, entonces no hay que usar en el paciente asmático, en el paciente con rinitis, con sinusitis, el paciente con EPOC, el paciente tabaquista. Y es súper común el paciente empezar a tener una tos seca irritativa, ¿verdad? Posterior a la utilización de la Afrezza. Es un medicamento relativamente nuevo, todavía no se sabe su seguridad en relación al uso en embarazadas y en menores también.